Hola, ¿qué tal, estimados amigas y amigos de la Ventana Ciudadana? Una vez más, estamos en este espacio de la Ventana para ustedes, especialmente para todos nuestros seguidores en Chile, en América Latina y en distintos lugares de Europa. Esta vez, en nuestro diálogo ciudadano, con Tami Pustinis Arditi, abogada de derechos humanos, ex constituyente y una mujer maravillosa, comprometida, que tuvo un rol significativo en el proceso de desarrollo y redacción de la nueva constitución, la que se plebiscitará, como todos ustedes saben, el día 5 de septiembre. Tami, permíteme, antes de darte la palabra para que saludes a nuestros seguidores, yo quiero hacer por segunda vez, porque ya lo hice públicamente a través de los diarios, hacer un profundo y sentido reconocimiento a través tuyo a todo ese equipo de constituyentes que trabajó durante este largo periodo, este intenso y largo periodo. Pero quiero centrarme especialmente en los representantes de los pueblos originarios, en los representantes de las organizaciones sociales y muy particularmente en las mujeres, que yo sé que jugaron un rol muy significativo porque han subido en una escala que hace mucho tiempo ya se merecen las mujeres, estar donde se toman las decisiones más importantes para este país. Yo creo que el rol de la mujer es innegablemente útil, necesario e imprescindible en tareas como las que hoy día ustedes realizaron. Es verdad, Tami, que 4, 5, 6 constitucionalistas no estuvieron seguramente a la altura y jugaron un rol nefasto, lamentable, pero el equipo, si uno evalúa lo que fueron ustedes como equipo, yo creo que sacaron una inmensa e histórica tarea. Les guste a quien les guste, o a quienes no les guste, el rol de ustedes es histórico y quedará en la historia no solo de este país, sino que de América Latina y del mundo. Por otra parte, mucho ha insistido la gente del rechazo en intentar ensuciar el rol de ustedes. Sin embargo, no podrán, porque si ellos se miran al espejo, en realidad el grupo de constitucionalistas de la derecha jugó un nefasto papel y lo único que hizo fue intentar obstruir el trabajo que ustedes tan seria y profundamente, la mayoría, digo, lo hicieron. Así que en tu nombre también transmito este sentido homenaje de la Ventana Ciudadana a esta gran labor histórica de ustedes. Te invito a que saludes a nuestro... Muchísimas gracias, Juan Luis. La verdad que es un agrado volver a conversar contigo y con todas las personas que nos escuchan a través de esta plataforma de La Ventana Ciudadana. Porque también, como bien dices tú, ¿cierto? Se viene en casi un mes ya una votación histórica en nuestro país. Y que yo veo también como el inicio. O sea, este 4 de septiembre, con el plebiscito de salida, no termina el proceso constituyente. Sigue trabajando, se va a tener que seguir trabajando para implementar cada uno de las propuestas que vienen, ¿cierto?, de los artículos que vienen en la propuesta de nueva constitución. Así que yo feliz de poder estar conversando contigo, contando de qué se trató, cómo fue el proceso por dentro, qué es lo que trae la propuesta de nueva constitución, qué es lo que se viene, porque estoy muy preocupada de que efectivamente las personas se involucren, participen y que puedan votar de forma informada este 4 de septiembre. Mira, Tami, tú coincidimos plenamente. Yo lo primero que te quería preguntar tiene que ver con la evaluación que tú haces del proceso.
en términos metodológicos, en términos del proceso. Y yo creo que ser serio en esto hay que evaluar el contexto y hay que evaluar la visión de equipo y los resultados que tuvimos. Fíjate tú, entre paréntesis, aprovecho de contarle a nuestros amigos de la Ventana Ciudadana y te cuento a ti, probablemente un amigo de la Universidad de Chile te va a contactar posterior al plebiscito, porque él quiere hacer un intento de documento histórico de lo que fue el proceso. En esa idea nos ha pedido la colaboración a la Ventana Ciudadana para que la hagamos juntos y me ha pedido algunos contactos. Yo te iba a pedir la autorización a ti porque creo que puedes estar en ese. Él quiere hacer un trabajo serio de investigación de lo que fue el proceso. Así que te invito, cuéntanos. Mira, yo a ver, la verdad es que, o sea, obviamente no puede evitar reflexionar, ¿cierto?, sobre cómo nace este proceso constituyente. Y en ese sentido, ¿cierto?, el proceso nació como una forma de canalizar la crisis política institucional que teníamos en nuestro país. Y lo que finalmente hicimos durante estos meses, el año, fue tratar de cumplir con el mandato que nos entregó la ciudadanía, que era escribir una constitución que tratara de representar de forma transversal a todas y todos los chilenos. Y por supuesto que fue complejo, y yo creo que eso es importante también de decirlo. Fue complejo porque era un tiempo muy acotado. O sea, realmente escribir una propuesta, una constitución en un año, que finalmente fue mucho menos de un año, fueron 6 meses, porque el primer tiempo fue entre que escribimos los reglamentos, entre que tomamos las audiencias públicas, entre que redactamos, entre que nos poníamos de acuerdo para las normas. Entonces, al final fue un proceso, un tiempo muy acotado para escribir una constitución. Y lo otro, que porque también fue complejo y que yo también lo reflexiono bastante, es por como lo que comentaba al comienzo, ¿cierto? O sea, este proceso nace como una forma de canalizar una crisis política y por lo tanto, cada persona que llegó a la Convención Constitucional llegó con sus propias y justificadas desconfianzas. Y por lo tanto, tener que construir acuerdos con 2/3, o sea, 103 personas en un órgano tan diverso y representativo como fue la Convención Constitucional, por supuesto que también lo hizo más complejo, porque si es un grupo, cualquiera sea el número que tengas que ponerte de acuerdo, donde son todos más o menos de la misma edad, del mismo nivel socioeconómico, piensan más o menos parecido, es fácil ponerse de acuerdo en un grupo homogéneo. El gran desafío que tuvimos fue ponernos de acuerdo en un espacio, como digo, no solamente en un tiempo acotado, donde además habían legítimas desconfianzas, sino que además éramos un órgano que era bastante diverso y representativo, por supuesto, de lo que es nuestro país. Y por supuesto, obviamente, como bien tú lo dijiste al comienzo, o sea, uno también tiene que hacer esa autocrítica. O sea, como Convención Constitucional nosotros desarrollamos nuestro trabajo con mucha seriedad, con mucha entrega. Sin embargo, efectivamente tuvimos una serie de episodios que de alguna forma empañaron buena parte de lo que fue el proceso constituyente y empañaron el gran esfuerzo de la gran mayoría de las convencionales, porque bien dices tú, puede haber sido 5, puede haber sido 10, pudo haber sido hasta 15 convencionales, pero éramos 154. 154 que la gran mayoría trabajamos de forma seria, profesional, para cumplir en tiempo y en forma el mandato que nos había entregado la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, yo siempre, por supuesto, que ahora ya terminado y cerrada la convención, ¿cierto? ¿Se pudo haber hecho las cosas de mejor manera? Yo creo que sí, por supuesto que sí, pero contra todo pronóstico, perdón, logramos cumplir no solamente en tiempo, sino que también en forma. Y eso por lo menos a mí me tiene muy, muy satisfecha de lo que finalmente pudimos lograr. O sea, contra todo pronóstico, realmente el 4 de julio presentamos una propuesta de nueva constitución que además, desde mi punto de vista, es muy superior a la constitución actual. Permíteme poner un par de elementos que creo que cruzaron el trabajo de ustedes. Uno, una persistente y permanente desde el comienzo de un grupo de convencionales de derecha que
hostigaron, provocaron, descalificaron y mintieron desde un comienzo. Y eso genera una relación tóxica, poco sana. Segundo, tú lo decías, esto fue producto de una crisis institucional. Y por tanto, esa crisis institucional no está pegada, afecta solo a las instituciones, sino a la sociedad en su conjunto. Es decir, cada uno de los chilenos, de una u otra forma que esté comprometido con el proceso, llega tensionada a un proceso como este. Porque si estaban tensionadas por el gasto, por los despropósitos que habían habido en la vida política e institucional de este país, obviamente que eso ensucia, contamina. Entonces, llegan a un terreno contaminado por la situación subjetiva que ustedes tenían que enfrentar, analizar y procesar. A propósito de ello, yo hace bastante tiempo que estoy profundamente preocupado porque este país, esta sociedad, no solo requiere una nueva constitución como la que ustedes redactaron, sino que además necesita recomponer el histórico rol de las instituciones. Me refiero a los colegios profesionales, a las universidades y a una serie de otras instituciones que en otros momentos históricos jugaron roles interesantes, importantes. Fíjate que la crisis de este país en lo político y en lo social tiene que ver fundamentalmente con un deterioro, con un reblandecimiento de la ética, de la moral y de las normas de conducta. Ustedes, en su trabajo, en algún espacio, tocaron cómo regular y exigir a las instituciones de este país un rol más activo ligado a la sociedad y con este marco de ética, de moral y de normas conductuales ligadas a la ética que se ha perdido en este país. O sea, discúlpenme, estimados y queridos seguidores, pero aquí hay cosas graves. Instituciones tan importantes para este país como las Fuerzas Armadas, como Carabineros, el Poder Judicial, tienen manchas lamentables. Sí. Sí, bueno, primero lo que me gustaría, eso sí, Juan Luis, hacerme cargo porque yo trato de ser bien correcta. Has mencionado 2 veces que la derecha se dedicó, dijiste más o menos así como a boicotear, ¿cierto?, el proceso constituyente o a mentir. Y me igual refiero me gustaría dejar... a la señora Marinovic Claro. Pero me gustaría por lo menos ser súper correcta en que no era toda la derecha. O sea, ¿sí? Yo creo que igual es importante no generalizar porque al menos yo sí tuve, independiente que habíamos legítimas diferencias políticas, sí tuve muy buenas relaciones con algunos convencionales de derecha o centro derecha y que creo que igual es importante reconocerlo, ¿ya? Como también yo creo que por la izquierda hubo también ciertos personajes que de una u otra forma tampoco trataron bien a convencionales de la derecha y eso al final lo único que hace es opacar el diálogo y elevar el nivel del debate. Y respecto entonces a tu pregunta específicamente, Juan Luis, yo algo de que yo creo que este texto constitucional, como siempre, como lo dije al comienzo, por supuesto que es perfectible, pero tiene un nivel de innovaciones virtuosas que yo creo que son de este siglo y del próximo, y que realmente es una constitución que mira hacia el futuro, y que también, como tú me hacías la pregunta, se hace cargo también de los grandes problemas que hemos tenido como sociedad y como sociedad chilena. Algo que yo rescato mucho de la propuesta constitucional y que lo digo como en términos genéricos,
es que esta propuesta robustece la democracia. Y cuando digo que robustece la democracia es porque permite, a través de todo el texto constitucional, habilita que las ciudadanas y los ciudadanos podamos influir, incidir de forma mucho más vinculante incluso en la toma de decisiones en lo público. Y yo creo que eso es algo muy virtuoso que trae el texto constitucional, porque lo que tú comentabas antes de hacerme la pregunta, yo creo que gran parte de la crisis política y social que tuvimos en nuestro país fue por la desconexión que había entre la clase política y la ciudadanía. Y clase política me refiero a toda la clase política de todos los sectores políticos. Y por lo tanto, este texto constitucional también se hace cargo de eso. O sea, se hace cargo de decir, tenemos que robustecer nuestra democracia y no podemos olvidarnos de la voz de los ciudadanos y ciudadanos, ¿cierto? O sea, esta ventana ciudadana me parece que es un excelente nombre de programa porque al final eso es, o sea, nuestra voz por tantos años no fue debidamente escuchada, que finalmente estalló el 2019. ¿Cierto? Y particularmente en cuanto a la pregunta que me hacías y que también destaco como una de las grandes innovaciones que trae esta propuesta constitucional, es que trae un capítulo específico que se llama de buen gobierno y función pública. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso uno entra a reflexionar, ¿por qué tenemos un capítulo de buen gobierno y función pública? Porque tenemos una crisis de desconfianza institucional enorme por los casos de corrupción, ¿cierto? Por la falta de transparencia, de probidad, de ética, como bien decías tú. Entonces, efectivamente, este texto constitucional a lo menos busca sentar bases de probidad, de transparencia, de rendición de cuentas, para que en el fondo podamos de alguna forma reconstruir la confianza, ¿cierto?, en nuestras instituciones, en todas las instituciones. Y eso es algo que por lo menos el capítulo, como te decía, de buen gobierno y función pública, es algo que por lo menos a mí me enorgullece, porque creo que va por el camino correcto en cuanto al estándar mínimo que tenemos que exigirle a toda aquella persona que ejerce una función pública. Mira, yo, si a mí me preguntara alguien los elementos centrales de la Constitución por la cual mi voto será apruebo, es por su carácter medioambientalista, por los derechos sociales, por lo integradora que es desde el punto de vista sexual, de la minoría de distinto tipo, y por la paridad entre hombres y mujeres. Yo creo que para mí esos son 4 ejes fundamentales: derechos sociales, el carácter medioambiental, la expresión de integración de la sociedad desde el punto de vista económico, social, cultural, de nuestros hermanos con algunas dificultades físicas o mentales. Creo que esos son para mí. ¿Cuáles son para ti? Tú eres la experta. ¿Qué le dirías tú a la gente en qué se debe fijar para evaluar bien, para tener una evaluación objetiva de este trabajo? Mira, yo te voy a dar, como bien decías tú, cuáles son mis razones de por qué yo considero que este es un texto que por supuesto es mejor que la Constitución actual. Pero primero me gustaría entonces hacer un llamado y cómo yo llegué a esas conclusiones, porque tú me dices, ¿qué le diría a las personas? Yo el llamado que hago, y lo hago el llamado principalmente a aquellas personas que votaron a prueba en el plebiscito de entrada, que analizan qué les llevó votar a prueba, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las razones que les motivaron votar a prueba? Y que por lo tanto después de analizarlas, vean si es que las ven reflejadas en el texto constitucional. Yo creo que eso al menos es un primer llamado, una primera forma de acercarse a esta propuesta constitucional. Ver qué me motivó, qué cambios yo quería y ver si es que eso se va a poder implementar a través de esta propuesta constitucional. En mi caso particular, como te decía antes, yo considero que esto es un buen texto que robustece nuestra democracia y que busca sentar las bases para la
disminución de las desigualdades. Y la verdad es que, y me gusta mucho reiterar algo que te voy a decir ahora, Juan Luis, que esto yo no solamente lo digo como convencional, lo han dicho muchas y muchos constitucionalistas, tanto nacionales como expertos internacionales, que en el fondo este es un buen texto, perfectible, por supuesto que sí, pero es un buen texto. ¿Y por qué particularmente yo considero que es un buen texto? Porque creo que se hace cargo de tres grandes problemas que tenemos en el país. El primer gran problema es la concentración del poder. Y en ese sentido, la propuesta constitucional establece un sistema presidencialista atenuado en el cual el Congreso va a contar con herramientas que van a permitir una deliberación política mucho más amplia que también se mantienen, por supuesto, muchas atribuciones del órgano ejecutivo. Además, se introducen, y yo creo que eso también es parte de cómo se desconcentra el poder, una serie de mecanismos de democracia semidirecta y directa que permiten finalmente incorporar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, como te decía algo, ¿cierto? Que es algo que actualmente se encuentra muy limitado y por eso robustece la democracia. El segundo gran problema que tenemos es el problema del centralismo, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, cuando yo hablaba de la concentración del poder, nosotros no solamente teníamos que desconcentrar el poder en el sistema político, sino que también desconcentrar el poder a nivel territorial. Y en este sentido se avanza una descentralización efectiva, no solamente política, sino que administrativa y financiera, y esta descentralización se avanza no solamente a nivel regional, sino que también a nivel local. Y en ese sentido, entonces, se responde a una de las principales demandas de las regiones. Y el tercer gran problema, que ahí me sumo a cuál es una de tus razones para aprobar el plebiscito de salida, es por el insuficiente reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que tenemos en la Constitución actual, ¿cierto? Y por lo tanto, esta propuesta de nueva Constitución en materia de derechos sociales específicamente avanza dentro de lo que entendemos, ¿cierto?, del Estado subsidiario, superando este Estado subsidiario inactivo a un Estado social y democrático de derecho, en el sentido de que en el fondo más personas puedan tener acceso a bienes como la salud, como la educación, como la seguridad social, y eso finalmente lo que hace es la disminución de las brechas y las desigualdades. Entonces, para mí esos tres principales temas, si además tú le sumas, que es una de mis grandes luchas, por supuesto, los derechos de las mujeres y las disidencias y diversidades, este es un texto que no solamente fue escrito por mujeres, sino que fue escrito para mujeres. Este es un texto que cualquier mujer que lea realmente se va a sentir no solamente identificada, sino que visibilizada. No nos olvidemos que no fue hace tantos años que la Constitución actual, el artículo primero, no decía las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Decía los hombres nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Y por lo tanto, esta propuesta constitucional no solamente nos visibiliza, sino que además se hace cargo de las demandas históricas que nosotras las mujeres hemos exigido en las calles, en el Congreso, y que lamentablemente siempre han hecho oídos sordos. Ayúdame a comprender a mí y a nuestros seguidores algunas contradicciones que yo veo en la conducta de algunas personas que están hoy día por el rechazo. Tú no hablas y es claro, es nítido que aquí se produce la posibilidad de desconcentrar el poder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista territorial. Sin embargo, hay mucha gente de los partidos políticos que se oponen a este proceso y que están en contra seguramente porque digámosle, ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos comentado con otros entrevistados, el grave problema de la democracia en este país, uno de los graves problemas, es que los partidos políticos perdieron su rol histórico, ese rol de servicio. Porque hacer política es trabajar en la perspectiva del desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Y lamentablemente en los últimos años, y parte del estallido tiene que ver con eso, y con la evaluación que la gente hace todavía de los partidos y de los parlamentarios, es que los partidos y los parlamentarios no hicieron otra cosa que generar grupos de poder que administraban el poder para sí o para sus grupos, y no para los intereses generales de la nación, no para la profundización de la democracia. Entonces, ¿cómo ves tú este rol de alguna gente? Porque a mí me parece tan increíble que alguna gente que se sitúa, incluso algunos que dicen ser de izquierda, hoy día están llamando a votar rechazo. Algunos señores intelectuales dicen ser de otros grupos, buscando distintos argumentos, pero sí, aquí el meollo del asunto está en que la descalificación que la ciudadanía hizo al proceso democrático de este país, a la democracia de este país, al deterioro de las instituciones, es tan evidente. Entonces, ¿cómo oponerse a este proceso? No logro. ¿Qué le dirías tú a esas personas? O sea, a ver, yo soy súper respetuosa, Juan Luis. Creo que, por supuesto, Yo cualquier también decisión que trato de uno serlo. tome el 4 de septiembre es una decisión legítima. Pero sí algo que aprendí, porque yo salí como independiente en una lista 100% independiente. Entonces, y nos mantuvimos además bastante independientes dentro del proceso constituyente. Pero Independiente de partidos políticos. Independiente de los partidos políticos, claro, pero por supuesto que obviamente conversábamos y negociábamos con todos los sectores. Y ahí algo que uno aprende, yo creo que esa es la diferencia, es que, claro, en algún momento el partido, ¿cierto? Y quienes integraban determinados partidos tenían que responderle a los altos cargos, nosotros decíamos, ¿cierto? O tenían que cuadrarse con algunas cosas que incluso tal vez no les gustaban porque en el fondo era la orden o la dirección que les llegaba del partido. Y yo creo que en ese sentido, y por qué yo creo que esta propuesta constitucional trae tantas innovaciones. Yo creo que en gran parte es no solamente porque es paritario, no solamente porque fue integrado también por pueblos originarios, sino que yo también creo que fue porque fue integrado por gran mayoría de independientes, que en el fondo no teníamos órdenes, ¿cierto? O límites, restricciones que nos venían a decir si es que eventualmente hay algo que incomodaba. Y en ese sentido yo creo que, claro, la ingenuidad, yo soy bastante ingenua, pero sí uno se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, Juan Luis. Y yo creo que es la pérdida del poder. O sea, y eso igual yo creo que hay que ser súper claro, es la amenaza, ¿cierto? El riesgo a perder el poder que tiene a muchas personas, principalmente personas políticas, no queriendo aprobar este texto constitucional, porque es algo que de lo que yo te digo y que por lo menos yo celebro, la desconcentración del poder en el sistema político, la desconcentración del poder territorial. Entonces, algo súper interesante que puedo contar. Yo integré la Comisión de Forma de Estado, que era la comisión que tenía que proponer una nueva forma jurídica de Estado, que es la del Estado regional, es decir, quien desconcentra territorialmente el poder. Y las innovaciones y los avances que nosotros hacemos en materia de descentralización es algo que yo de verdad creo que si es que esta propuesta constitucional no se aprueba, no lo vamos a lograr en los próximos 10 o 15 años, porque realmente trae cosas muy innovadoras y ahí es cuando uno se da cuenta de los matices, porque la verdad es que quienes llegamos a esta comisión de derechas, izquierdas, independientes, movimientos sociales, todos teníamos el eslogan de descentralización. Queremos un país descentralizado, todos, desde derecha a izquierda, o sea, todos llegábamos con el mismo eslogan. El tema es ¿hasta cuándo? ¿Cuánto detalle, cuánta descentralización realmente quieres? ¿Cierto? ¿Y cuánto entonces estás dispuesta o dispuesto a desconcentrar el poder, quitarle poder? Porque eso es la pérdida de poder lo que al final incomoda a determinadas personas.
Porque en el fondo lo que hacemos descentralizando es quitándole poder a la región metropolitana, ¿cierto? Al, entre comillas, nivel central, para entregarle poder a los territorios, a las distintas regiones. Entonces, yo por lo menos lo que aprendí en este proceso constituyente, que independiente que legítimamente alguien pueda no gustarle la propuesta constitucional, yo creo que hay personas que realmente no quieren soltar el poder, ¿cierto? El poder político, el poder territorial, y que se sigan tomando las decisiones por algunos pocos de un determinado lugar, de un determinado nivel socioeconómico, desde la región metropolitana. Yo creo que eso también es algo que uno después en las mismas discusiones se da cuenta que eso es tan claro y nítido lo que tú dices, Tami, que basta nomás recordar, yo te cuento y le cuento a nuestros seguidores, yo milité en partidos políticos durante toda la dictadura y parte del proceso democrático hasta el gobierno de Frei, de ahí me declaré independiente de partidos, no independiente de la política, pero me considero un activo observador de la política. Y yo pude ser testigo cómo los senadores en cada región repartían el poder. Entonces, cuando se toca en el Parlamento el rol del Senado, son muchas las bombas que se desactivan y otras que explotan de rabia, porque pierden los operadores. Ellos eran los que administraban, los partidos administraban el poder de sus grupos de poder a través de los senadores y de los diputados, pero particularmente los senadores. Ellos dirigían y elegían a los seremi, a los intendentes, y le armaban los equipos a los intendentes. Puedo dar testimonio, pero preciso de eso. Sí, yo la verdad, Juan Luis, que algo que me llama la atención, yo no soy ni tan vieja ni tan joven, tengo 35 años, pero yo algo que también reflexiono mucho, y digo, año 2021 fue el año pasado, por primera vez pudimos los habitantes de la región elegir a la máxima autoridad regional. O sea, hasta antes del año 2021 era el nivel central quien nos imponía nuestra máxima autoridad a nivel territorial. O sea, qué menos democrático, qué más concentra el poder, ¿cierto? Que centraliza el poder, que la máxima autoridad no la podamos elegir democráticamente quienes habitamos el territorio. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros, por supuesto que yo lo celebro, ya han habido avances en la descentralización o en el regionalismo, no lo puedo desconocer, o sea, han habido personas, organizaciones que han trabajado y que han pavimentado el camino para que nosotros también pudimos avanzar bastante a través de la Convención Constitucional. Pero el gran logro que tenemos hasta ahora, uno de los grandes logros del año 2021 fue poder elegir la máxima autoridad regional. O sea, cosa que debería ser algo lógico. O sea, que nadie nos imponga quién es nuestro máximo representante, ¿cierto? Democráticamente. Entonces, ese tipo de cosas que al final, como bien dices tú, al final era porque no querían, porque ahora yo lo pienso y digo, o sea, obvio, es lógico que nosotros tengamos que elegir quién nos representa, pero ¿y por qué no querían? ¿Por qué no querían ceder pero no lo justifico. Lo entiendo, pero no lo justifico. No, por eso, porque, claro, lo mismo, o sea, la razón es porque no querían perder el poder, pues, de tener que de ellos decidir a quiénes ponían, a quiénes designaban, quiénes iban a estar, ¿cierto?, representándolos en cada una de las regiones. Entonces, yo al final esa es un poco la reflexión que hago. O sea, yo creo que efectivamente hay gente que legítimamente hay algo de la propuesta constitucional que no les gusta y van a votar rechazo, pero también creo que hay mucha gente incómoda con esta desconcentración del poder. Ahora, yo tengo la sensación de que estamos viviendo, Tami, un momento histórico difícil en donde las encuestas han jugado un rol más allá de medir
las pulsaciones respecto del apoyo a una u otra, a otra alternativa, lo que han hecho es promover la alternativa del rechazo. Discúlpenme los dueños de las empresas que dirigen, pero yo lo veo así. Y además porque yo creo que jugaron un rol desde un comienzo a tratar de desprestigiar el trabajo que ustedes hacían. Y por tanto yo quiero llamar la atención de la ciudadanía para que hoy que conversamos con una persona que jugó un rol tan significativo como el que jugaste tú, puedan escuchar en qué debemos mirar, en qué cosas tenemos que poner atención para tomar una buena decisión. Porque tú me diste, me depositaste en mi mente un vaso de agua clara para ver con más nitidez. Este tema de la desconcentración es clave, es muy importante, pero si es que no podemos seguir en las manos en que estábamos, y la ciudadanía por eso se levantó en este difícil periodo que tuvimos que vivir con tantas manifestaciones, tantos destrozos, tantas dificultades. No podemos volver atrás de ese proceso. Y se me quedaba algo. Es indispensable, que es otro de los elementos que está en el trabajo de usted. Detrás de los derechos sociales están los derechos humanos, está la dignificación del ser humano. Yo creo que la ciudadanía tiene que comprender la necesidad de dignificarse en sus actos y en sus decisiones. Y esta es una oportunidad. Eso es mi reflexión. Para mí ha sido, pero tremendamente importante conversar contigo, y me gustaría que siguiéramos, si tenemos ocasión y tus tiempos te permiten, poder volver a conversar antes del plebiscito, pero por ahora te invito a que tú pongas la nota final. ¿En qué, de nuevo, después de esta conversación, después de esta reflexión, dónde pones el acento, o dónde te gustaría que la gente pusiera el acento para tomar una decisión lo más democrática, lo más tranquila, lo más útil posible? Qué difícil pregunta, Juan Luis, porque de todos los capítulos, de los 11 capítulos, yo tengo para destacar en cada uno de ellos. Yo creo que lo principal que le podría decir, el mensaje que me gustaría dejarle a las personas, es que, si bien, como ya decía, no quieren leer toda la propuesta constitucional, al menos busquen aquellas partes que principalmente les interesa. Me parece fundamental, pero sí realmente fundamental, que analicen y tomen una decisión informada en cuanto al texto, en cuanto al mérito del articulado, porque yo encuentro completamente legítimo que hayan personas que estén decepcionadas de la Convención Constitucional o del trabajo de algunos convencionales, y que lamentablemente eso nubla finalmente el resultado. Entonces yo creo que el primer llamado que les haría es tratar de separar lo que fue la Convención Constitucional o las actitudes o los eventos aislados de algunas personas de lo que es finalmente el resultado. Y con este resultado, con esta propuesta constitucional, ustedes la analizan en cuanto a su mérito, que revisen realmente, porque como bien dices tú, yo creo que transversalmente la dignidad es algo que inspira el foco en los derechos humanos, es el núcleo de esta propuesta constitucional. Incluso lo ha dicho también organismos internacionales, o sea, esta constitución cumple el estándar correcto del derecho internacional de los derechos humanos, o sea, nos pone en constituciones contemporáneas de lo que es resguardar correctamente nuestros derechos, y que de fondo, por supuesto, de forma progresiva van a tener que ir garantizándose por parte del Estado. Yo les invito a revisarlo, a no caer en falsedades, en desinformación, en que si tienen dudas, si tienen consulta, por favor, hay muchas personas resolviendo, instituciones, organizaciones, contacten a sus convencionales, exconvencionales, resuelvan sus dudas, no se queden con un eslogan, con una frase,
porque lamentablemente, y es algo que por supuesto a mí me decepciona, el nivel del debate ha estado muy bajo, se ha caído en mucha desinformación y mi interés, como decía, principalmente es que puedan tomar una decisión lo más informada este 4 de septiembre. ¿Tú crees que es posible, disculpa, se me quedó, ¿tú crees que es posible hacer un listado de las mentiras que se han dicho respecto de este texto? Sería muy Sí, largo. creo que sí. Yo creo que sí, pero que han sido varias, ¿cierto? Como que no vas a tener casa propia, como que no vas a poder elegir la educación de tus hijas o de tus hijos. Se ha dicho que te podrían quitar aquellas personas que tengan segunda vivienda, que no podrían tener segundas viviendas. Se ha dicho mucha mentira en cuanto al rol, ¿cierto? Los derechos que se consagran respecto a los pueblos originarios. Entonces, yo por eso llamo a elevar el nivel del debate. Yo soy súper clara. Si es que no te gusta esta propuesta constitucional, me parece completamente legítimo que rechaces, pero hazlo en base al mérito, al articulado, y no en base a las mentiras o a la desinformación, y principalmente no desinformes a otras personas. Yo creo que eso nos hace mal como sociedad, nos polariza aún más, y algo que también he dicho mucho, el 5 de septiembre, pase lo que pase, vamos a tener que seguir conviviendo y mirándonos las caras. Y yo creo que es importante entonces mantener una relación cívica, lo más cívica posible, porque si no eso daña mucho nuestra democracia. Cada vez que hablas me inspiras más. La mentira contamina, intoxica. No intoxiquemos a la ciudadanía. Develar las mentiras en este texto es un mérito importante para desintoxicar, elevar el nivel y limpiar a la ciudadanía que merece y necesita un camino propio. Tami, gracias por este tiempo que nos has dado. Yo sé que además de todo lo que hablamos entre los costos y las dificultades de ustedes, hay también un costo social y humano y laboral de ustedes. Un año dejando, atendiendo con dificultades a la familia. Es un costo significativo, hay que ser muy patriota para eso y eso también hay que medirlo. Gracias, Tami. Gracias, estimados amigos de La Ventana Ciudadana. Vamos a estar conversando nuevamente con Tami y quiero comprometer a Tami porque normalmente estos diálogos la gente hace consulta. Si tus tiempos te permiten, te rogaríamos que contestaras las preguntas que normalmente nuestros lectores hacen a esta entrevista y a la protagonista, en este caso, que eres tú. No tengo ningún problema, feliz de poder hacerlo, Juan Luis. Los micrófonos de La Ventana Ciudadana para Tami Pustinik en esta tarde, Tami Pustinik Arditi, en esta tarde agradable para mí y espero que para ustedes, amigos de La Ventana Ciudadana. Tami. Muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias. Saludo, por supuesto, a todas las personas que nos escucharon a través de La Ventana Ciudadana y me comprometo, como decías tú, Juan Luis, ningún problema a reunirnos antes del plebiscito, si se dan los tiempos, por supuesto, a volver a conversar. Feliz de hacerlo. Muchas gracias, estimados amigos y amigas, y por supuesto, Rodolfo Kohler Cotal, el maestro que está tras bambalinas haciendo posible que este diálogo ciudadano llegue a todos nuestros seguidores en Chile, en América Latina y en el mundo. Gracias.